Bien, el siguiente tema es asimismo una grabación por parte de la doctora Josefa Palacio de Ecuador. Ella es médico general por la Universidad Nacional de Loja, diplomado en Gerencia de Salud de la Universidad Nacional de Loja, Medicina Interna, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con sede en el Hospital Luis Bernaza, endocrinóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificada del Consejo Mexicano de Endocrinología en el 2016, alta especialidad de diabetes y metabolismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, médico endocrinólogo en el Hospital Luis Bernaza y Clínica Sotomayor hasta diciembre del 2021 y miembro del Comité de Ética del Hospital Luis Bernaza hasta diciembre del 2021. El tema que va a presentar la doctora es diabetes tipo 1 y embarazo. Bienvenida, doctora. Adelante. Buenos días, mi agradecimiento a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Metabolismo, Diabetes y Nutrición por permitirme participar en este congreso. A continuación vamos a hablar acerca de diabetes tipo 1 y embarazo. Sabemos que es un verdadero reto el manejo de la diabetes durante el embarazo. Sin embargo, pues es una situación que cada vez vemos con mayor frecuencia y debemos hacernos expertos en su manejo. A manera de introducción, como sabemos, la diabetes tipo 1 requiere un manejo intensivo, un tratamiento intensivo para lograr la menor tasa de complicaciones a lo largo de la vida. Y los embarazos complicados en diabetes tipo 1 o tipo 2 conllevan un mayor riesgo tanto para la madre como para el recién nacido. Entonces queremos que las mujeres con diabetes tipo 1 que se embarazan puedan desarrollarse sus embarazos con la menor tasa de riesgos posible. La mayoría de personas con diabetes tipo 1, las mujeres, esperan poder tener hijos, esperan ser madres en algún momento de la vida y muy pocas pues tienen una contraindicación absoluta para el embarazo. Si la diabetes ha tenido un manejo adecuado y no hay complicaciones crónicas importantes, pues podríamos enfrentar o recomendar que nuestra paciente se embarace. Son muy pocas las condiciones para una contraindicación absoluta. Y la existencia de complicaciones concurrentes como retinopatía, nefropatía, enfermedad arteriosclerótica, pues evidentemente van a aumentar el riesgo de estas pacientes, así como también hábitos nocivos como el tabaco o el alcoholismo. Eh, en cuanto a la epidemiología, según el último reporte de la IRF, ahora a finales del 2021, la hiperglicemia durante el embarazo tiene una prevalencia de 16.7% a nivel global. El número de recién nacidos afectados por hiperglucemia durante el embarazo es de 21 millones. Y como todos sabemos, lo más frecuente o la diabetes que con mayor frecuencia observamos en una mujer embarazada es la diabetes gestacional y representa el 80.3% de los casos. Sin embargo, existe prácticamente un 20% de los casos, de los cuales 9.1% van a ser mujeres que se diagnostican diabetes por primera vez en las etapas tempranas del embarazo. Puede ser diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Probablemente lo más frecuente es que sea diabetes tipo 2, pero podría ser por ahí una diabetes tipo 1. Y quizá las diabetes tipo 1 se encasillen más en este 10.6% de los casos, que son mujeres que saben que tienen diabetes y que deciden embarazarse. Esto es en cuanto a la epidemiología. Estamos quizá familiarizados con la diabetes tipo 1 en la adolescencia y en la niñez. Sin embargo, los pacientes crecen, se vuelven adultos, tienen deseos de formar una familia, la mujer desea embarazarse, entonces debemos ir también a la par del crecimiento de nuestros pacientes y ofrecerles de forma segura un embarazo. ¿Qué es lo importante cuando una paciente nos dice que desea embarazarse? Bueno, las recomendaciones son que lo primero que debemos hacer es evaluar qué riesgo tiene esta paciente para el embarazo, tanto riesgos para ella como riesgos para el recién nacido. Se ha visto definitivamente que los hijos o los recién nacidos de mujeres con diabetes que tienen una asesoría preconcepcional
diabetes tipo 1 y que tienen toda esta asesoría y acompañamiento preconcepcional van a tener tasas mucho más bajas de malformaciones congénitas, menos porcentajes de aborto y por ende también menos costos en atención médica. Para esto, en el Tratado de Justin se nos propone la clasificación de la doctora Priscilla White, que tiene una tabla, un esquema que fue ideado hace aproximadamente 50 años, una clasificación que nos ayuda a evaluar los riesgos de las pacientes y con esto ser un poco más precavidos. Entonces, en el tema de diabetes tipo 1, nuestras pacientes podrían encasillarse como una clasificación B, que es aquella mujer que inicia su diabetes con más de 20 años y tiene menos de 10 años de evolución. Clasificación C, clase C, perdón, aquella mujer que inicia la diabetes entre 10 y 19 años o que tiene una duración de diabetes de 10 a 19 años. La D es aquella mujer que inicia muy temprano su diabetes con menos de 10 años o que tiene muchos años de evolución de diabetes, más de 20 años. O que podría también tener, debido al el tiempo de evolución, retinopatía o hipertensión. Tenemos por otro lado la clase R y F, que son ya la presencia de complicaciones crónicas producto de del mal control glucémico, donde la clase R es aquella mujer que tiene retinopatía o hemorragia vítrea y la clase F, nefropatía con proteinuria por arriba de 500 miligramos por decilitro. Puede existir también la combinación de R y F, que sería nefropatía más retinopatía. La clase H es aquella mujer que ya tiene daño macrovascular y ya que tiene enfermedad aterosclerótica cardiovascular establecida, clínicamente evidente, donde el riesgo sería también mayor, y aquella mujer también que ha tenido un trasplante renal previo. Entonces, la importancia de clasificar adecuadamente a los pacientes es que podamos lograr una reducción de las complicaciones. Vemos que existe un aumento de las complicaciones hipertensivas y maternas. Generalmente cuando la mujer se encasilla en esta clase R y F, donde hay retinopatía y nefropatía. Y vemos también que existe un mayor riesgo de preeclampsia en aquellas mujeres con diabetes tipo 1 que ya presentan daño de órgano diana con la presencia de microalbuminuria. Entonces, para esto, lo primero, la evaluación del riesgo. Saber que el binomio, tanto madre como feto, o madre recién nacido, van a estar expuestos a riesgos importantes. En el caso del recién nacido, los riesgos fetales son a inicios o en la etapa temprana del embarazo, el riesgo de abortos, que es bastante alto en aquellas mujeres que tienen mal control glucémico o malformaciones. En 1940, cuando el manejo de la diabetes era pues mucho más precario, hoy el manejo intensivo, la tecnología y el acompañamiento nos permiten que el porcentaje de abortos sea mucho más bajo que lo que pasaba en 1940, al igual que las malformaciones fetales. Para aquel entonces, la mortalidad o los abortos eran del 15% y en algunas series podrían llegar hasta el 30%. Actualmente el riesgo es del 3% versus un 1.5% de la población general. ¿Y por qué se producen la mayoría de estos abortos? Es en un 50% de los casos se deben a malformaciones fetales. ¿Y esto a qué se ha atribuido? A un mal control glucémico preconcepcional, a mayor hemoglobina glicosilada, mayor tasa de abortos espontáneos. Por ende, se requiere que una hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5% para que la mujer se embarace y disminuir el riesgo de aborto y malformaciones congénitas. Lamentablemente, menos del 50% de los embarazos se planifican, por lo tanto, la cantidad de pacientes que se exponen a este riesgo es alto. Por otro lado, ¿cuáles son las malformaciones congénitas más frecuentes? Pues aquí tenemos todas las que se pueden presentar: regresión caudal, espina bífida, anormalidades cardíacas, renales, situs inversus. La tasa de mortalidad perinatal, como les comentaba, es el doble que la población general, 3% versus 1.5%, y el 50% justamente durante las primeras semanas de gestación y debido a la presencia de malformaciones congénitas. A mayor hemoglobina glicosilada, como lo habíamos comentado,
mayor riesgo de malformaciones congénitas y también de abortos. Por lo tanto, lo que se requiere es mejorar el control glucémico, ya que se ha visto que cuando las pacientes tienen un adecuado asesoramiento y logran mejores cifras de hemoglobina glicosilada, el riesgo de malformaciones es del 2 al 3% versus del 6 al 10% cuando no existe ese asesoramiento preconcepcional y las mujeres quedan embarazadas estando fuera de metas de control glucémico. Y nuevamente recordando que debemos hacer una adecuada planificación familiar. Por otro lado, tenemos el riesgo de macrosomía fetal y cesárea. No todos los partos de mujeres con diabetes tienen que terminar en cesárea. Una mujer puede tener un parto natural, sin embargo, la macrosomía podría ser un factor predisponente para que la mujer sea candidata a parto por cesárea. Macrosomía definida por estos recién nacidos con mayor peso para la edad gestacional, que se encuentran por arriba de la percentila 90. Y esta se ve que se encuentra en el 28.5% de los embarazos de mujeres con diabetes tipo 1 versus un 13.1% de mujeres sin diabetes. ¿Cuál es el riesgo de la macrosomía y por qué se prefiere que en estos casos se realice cesárea? Es porque existe un mayor riesgo de traumatismos en el momento en que tanto traumatismo para recién nacido, el momento que trata de atravesar el canal de parto, como también traumatismos maternos, desgarros, sangrados que se pueden presentar por la dificultad del recién nacido de atravesar el canal del parto. Por otro lado, riesgos de hipoglucemia neonatal, algunas alteraciones bioquímicas como hiperbilirubinemia, distrés respiratorio, miocardiopatía hipertrófica, trastornos del calcio y también del magnesio. Entonces son estas cosas que debemos vigilar en el recién nacido de una mujer con diabetes tipo 1 que además nace con macrosomía. Se ha asociado un mayor impacto de las glucosas postprandiales en el desarrollo de bebés macrosómicos más que de la glucosa plasmática de ayuno. Y también a mayor ganancia de peso de la madre durante el periodo de gestación, también se ha asociado un mayor riesgo de macrosomía. Por lo tanto, la importancia del acompañamiento por parte de nutrición. Otro aspecto importante es la hipoglucemia neonatal. El 30% de los recién nacidos hijos de mujeres con diabetes tipo 1 pueden cursar con hipoglucemia neonatal, el 25% en las mujeres que se clasifican como clase B de diabetes o de hiperglicemia durante el embarazo, y en el 38% de las mujeres con diabetes tipo 1 que se sitúan en la clase D, que recordemos era una mayor evolución, o la clase R, que es decir, complicaciones de retinopatía. Por lo que se recomienda que los controles de glucosa sean estrictos, que los rangos sean muy estrechos y lo ideal que durante el trabajo de parto se logre mantener cifras adecuadas de glucosa, idealmente por debajo de 110. Se ha determinado que valores de glucosa en ayuno y durante la situación intraparto por arriba de los rangos de 110 se asocian a mayor riesgo de hipoglucemia neonatal, de un 18.5% los que se encuentran por debajo de 110 versus un 40% de aquellas que se encuentran por arriba de 110. Por lo tanto, se recomienda que la glucosa media en el momento del parto, intraparto, para un menor riesgo de hipoglucemia neonatal sea por debajo de 100 miligramos por decilitro. Otra complicación fetal es la prematuridad y el bajo peso al nacer, y esto se asocia principalmente o está presente principalmente en las mujeres que se encasillan dentro de la clase F y la clase R, es decir, las que tienen nefropatía y las que tienen retinopatía, pudiéndose presentar parto en esta clasificación, en estas clases, hasta en 25% antes de la semana 34 y hasta en un 50% antes de la semana 37. Entonces, la nefropatía y la retinopatía se asocian a mayor riesgo de bajo peso al nacer y de partos prematuros, con retardo de crecimiento intrauterino y síndrome de distrés respiratorio hasta en un 20% de los casos. Es por esto que las pacientes con nefropatía o clase F y R
combinadas necesitan un manejo mucho más minucioso y su embarazo, tanto el seguimiento del embarazo como la atención del parto, pues se recomienda que sea en un centro de tercer nivel. En cuanto a los riesgos maternos, los principales son la presencia de hipoglucemia. El 40% de mujeres con diabetes tipo 1 pueden cursar una hipoglucemia severa. Esta no se ha asociado a mayor teratogenicidad en el recién nacido. Su tratamiento es con glucagón, como pasa fuera del embarazo, y cómo disminuir el riesgo de hipoglucemia que es tan frecuente durante el embarazo. Esto principalmente con el control glucémico de forma estricta precomidas y también en los controles postprandiales, no solo para disminuir el riesgo de macrosomía, sino también para disminuir el riesgo de hipoglucemia en la madre. Y lo que sí ha marcado la diferencia en el manejo es justamente el uso del monitoreo continuo de glucosa, que permite llevar de una forma mucho más segura a rangos más estrechos de control glucémico a las mujeres con diabetes tipo 1. Y evidentemente el tema de educación para que se realice un adecuado conteo de carbohidratos y un mejor manejo nutricional. Desórdenes hipertensivos también se pueden presentar. Puede ser que la paciente ya tenga una hipertensión crónica y a esta se sumen preeclampsia o se superpongan preeclampsia y eclampsia, o podría pasar también que la mujer que no tenía hipertensión desarrolle hipertensión durante el embarazo. Los objetivos del control de la tensión arterial durante el embarazo son por debajo de 130/80 y recordar que IECA y ARA2 están contraindicados y idealmente se recomienda el uso de alfa-metildopa o labetalol en las mujeres gestantes con hipertensión. Otras complicaciones crónicas son justamente la progresión de la nefropatía, tomando en consideración que del 5 al 10% de las pacientes con diabetes tipo 1 podrían presentar ya algún grado de nefropatía. Esto aumenta el riesgo de parto pretérmino. ¿Cuáles son los mecanismos que va a presentar la mujer embarazada? Y en este caso con diabetes tipo 1, es que por condiciones propias del embarazo fisiológicas se produce un aumento de la tasa de filtrado glomerular de un 40 a 60%, se produce un incremento en la proteinuria, en la albuminuria, pero que normalmente al cabo de 6 semanas pasado el parto, esto puede regresar a lo normal o a los valores basales. Y también complicaciones secundarias a esto, el retardo del crecimiento intrauterino en el 15% de las pacientes que se clasifican como clase F, y 25% de riesgo de parto prematuro y 20% de riesgo de distrés respiratorio. Y formas más graves de nefropatía obviamente van a tener una evolución más tórpida y en algunos casos he visto tanto deterioro y caída de la tasa de la función renal que las mujeres pueden requerir trasplante posterior al culminar el embarazo. Y la retinopatía también existe una progresión del 10% en aquellas mujeres que no tienen retinopatía, un 20% de progresión de la retinopatía en la retinopatía no proliferativa, 55% en la no proliferativa moderada y un 6% en la retinopatía proliferativa. Y ya nos demostró el DCCT que el control intensivo disminuye la progresión de la retinopatía en estas mujeres comparándose con aquellas que no estaban en control intensivo de 1.63% versus un 2.4%. Entonces, nuestras acciones deben ir encaminadas al mejor control glucémico posible sin aumentar el riesgo de hipoglucemia. Una vez que hemos evaluado el riesgo, ¿cómo debemos hacer el manejo? Bueno, y existen diferentes momentos. Una consulta preconcepcional, la evaluación de las complicaciones y todos los órganos diana y definir cómo vamos a hacer el manejo de la diabetes, de hipertensión y de existir dislipidemia, el cese de la toma de estatinas que como sabemos están contraindicadas durante el embarazo. Entonces, en la consulta preconcepcional lo que necesitamos es un asesoramiento adecuado previo a la concepción, discutir acerca de cuál es el método anticonceptivo ideal en acuerdo con la mujer paciente y también con la pareja y
que la mujer que desea embarazarse debe idealmente tener una hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5% y hasta que esto se logre, si es una mujer sexualmente activa, pues debería estar con un tratamiento anticonceptivo a fin de evitar el embarazo. ¿Cuáles son los objetivos de esta consulta? Alcanzar la normoglucemia antes de que se embarace, es decir, que se embarace con la mejor hemoglobina glicosilada posible, sin un riesgo alto o sin un porcentaje alto de hipoglucemias, una efectiva contracepción, evaluar la presencia y la severidad de las complicaciones, evaluar si existen condiciones médicas no relacionadas a la diabetes y la discusión también del manejo y el protocolo antenatal. Entonces, para todos estos objetivos necesitamos un equipo multidisciplinario que debe estar encabezado por el endocrinólogo, de la mano del ginecólogo, el educador, la nutricionista, el neonatólogo también tiene que ser visto previo al parto, la paciente y la pareja o la red de apoyo que acompaña a la mujer gestante. Entonces, o que desea embarazarse. Esto sería lo que se trataría en la consulta preconcepcional y si ustedes se remiten a las últimas recomendaciones del ADA 2022, tenemos un checklist preconcepcional donde tenemos que ir tomando en consideración todos los aspectos, desde evaluación del peso, estilos de vida, complicaciones, suplementación con ácido fólico 6 meses previos al embarazo, evaluación de los órganos Diana, las visitas a los otros especialistas, el ver si existen otras enfermedades genéticas asociadas, enfermedades infecciosas que podrían ser un riesgo en el embarazo, cómo está el esquema de vacunación de los pacientes y todo el manejo concerniente a la diabetes y a las complicaciones crónicas de la enfermedad de que exista o enfermedades que además tenga esta paciente. Una vez que ya hemos hecho todo esto y consideramos que nuestra paciente está en condiciones aptas para embarazarse, debemos hablar acerca de las metas de control glucémico. Y entonces la mujer que se embaraza debe hacerse controles de glucosa capilar y lo ideal es que todos los días, lo ideal es que su glucosa de ayuno sea entre 70 y 95 a la hora entre 110 y 140 y 2 horas postprandiales menores de 120 deben ser los controles de glucosa. Con esto esperamos que la hemoglobina glicosilada sea menor de 6.5%. Recordemos que siempre se nos recomienda la individualización y si tenemos pacientes con alto riesgo de hipoglucemia o que no perciben la hipoglucemia, podemos ser un poco más laxos en las metas, ¿sí? Otra forma de llevar con éxito un embarazo y que es hoy por hoy uno de las recomendaciones es que las mujeres gestantes hagan uso de monitoreo continuo de glucosa porque los beneficios son abrumadores en la etapa gestacional. Entonces, lo que se busca es que las mujeres con diabetes tipo 1 embarazadas logren un tiempo en rango mayor al 70%, pero recordemos que el tiempo en rango en el embarazo es conseguir glucosas entre 63 y 140, ¿sí? Que menos del 4% sean hipoglucemia nivel 1 por debajo de 63 y menos del 1% sean hipoglucemias nivel 2 por debajo de 54. Y así un 25% del tiempo podría ser que la mujer se encuentra por arriba de las metas, que sería por arriba de 140. Pero lo óptimo es pues que logremos el mayor tiempo en rango. Mientras más alto, mejor. A veces pensamos que esto puede ser imposible, pero aquí tenemos un estudio que nos muestra la factibilidad de que sí es factible el poder alcanzar las metas de control glucémico durante el embarazo, teniendo una red de apoyo que nos ayude en eso. Entonces, en este estudio que se realizó durante la época de la pandemia, durante el confinamiento, se pudo observar en una corte de 14 mujeres con diabetes tipo 1 que hicieron uso de monitoreo continuo de glucosa, cómo se logró a lo largo de las primeras 14 semanas de gestación que logren un tiempo en rango por arriba del 70%. Y evidentemente las primeras semanas de gestación y todas las pacientes lo lograban. Las primeras semanas de gestación, evidentemente existe un mayor riesgo de hipoglucemia y luego vemos que va declinando
justamente por los cambios propios del embarazo. Y como la recomendación lo hace, la mayoría de pacientes lograron también un tiempo sobre el rango por debajo de 25%. Entonces, aquí se preguntó a los investigadores y cómo se logró el éxito. Y la respuesta fue que el éxito es producto de un trabajo combinado. El compromiso de la mujer embarazada que se esfuerza mucho por llegar a las metas, la educación calificada, evidentemente la disponibilidad de la tecnología y de el poder implementar el sistema de monitoreo continuo de glucosa, la viabilidad de las consultas remotas. Estas mujeres estaban muy de cerca o muy pegadas a su equipo de atención, al endocrinólogo, a la enfermera y al que era la educadora en este caso, y gracias a eso se pudo alcanzar en una época difícil de confinamiento, donde la mayoría de consultas fueron de forma telemática, se logró alcanzar las metas propuestas de tiempo en rango, con una media de glucosa que si ustedes ven aquí, alrededor de 108 al inicio y 111 a la semana 14 de la gestación. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de la diabetes? Bueno, como lo comentábamos, es un trabajo multidisciplinario, se requiere de todo un equipo. Necesitamos hacer un adecuado manejo de la terapia insulínica. El esquema debe ser basal bolo, idealmente con análogos de insulina o con un sistema de infusión con monitoreo continuo de glucosa, que serían las bombas de insulina. Las primeras 16 semanas, como sabemos, el requerimiento de insulina es menor debido a un mayor aclaramiento de la insulina, debido a las náuseas y a los cambios hormonales que presenta la mujer, a la falta de apetito, y posterior, la semana 16, comienzan a incrementar los valores de glucosa y el requerimiento de insulina se tiene que ir incrementando progresivamente un 5% por semana, lo que nos da a concluir que al final del embarazo muchas mujeres pueden estar con un esquema que es el doble de las dosis de insulina que tuvieron al iniciar el embarazo. La terapia nutricional, que debe ser manejada por una nutricionista capacitada en el manejo de personas con diabetes tipo 1 y que idealmente maneje conteo de carbohidratos, con la recomendación de que si una mujer está con obesidad, tenga una dieta de 12 kilocalorías por kilo de peso, si está en normopeso de 24 y si está en peso normal de hasta 30 calorías por kilo de peso. El manejo de la hipoglucemia, como lo comentábamos, si es hipoglucemia severa, debe ser con glucagón o si no con carbohidratos simples. Y el manejo ginecológico y la labor de parto es súper importante, que tengamos el mejor control glucémico posible con cifras de glucosa entre 80 y 120. Una vez que se produce el alumbramiento, caen los requerimientos de insulina en un 20 a 30%. Entonces debemos hacer los ajustes de las dosis de insulina. Estar atentos en las etapas finales del embarazo, porque cuando observamos una disminución en los valores de glucosa o una reducción rápida en el requerimiento de insulina porque la glucosa tiende a ser más baja, podría ser una alerta de que la mujer está cursando con insuficiencia placentaria y debemos actuar de forma rápida y en trabajo o en comunicación con el ginecólogo. Entonces, el manejo de la diabetes durante todo este momento periparto debe ser con el objetivo de una glucosa de 72 a 126. Se requiere control horario de la glucosa y podemos hacerlo con el esquema tradicional de insulina subcutánea, haciendo los ajustes, o con bomba de insulina a la par de infusión de dextrosa, con una reducción del 50% una vez que se produce el parto, y suspender la infusión cuando empezamos ya la alimentación de la paciente, y hacer el cálculo de su nuevo requerimiento de insulina haciendo los ajustes necesarios. Cuando ya tenemos el periodo posparto, creemos que ya todo pasó y que todo va a ser más fácil. Sin embargo, la lactancia materna que es recomendada, igual en la mujer con diabetes tipo 1, los cambios en los patrones del sueño, porque ahora la paciente tiene que cuidar al recién nacido, lo que va a condicionar horarios de alimentación difíciles o un poco erráticos también, van a aumentar el riesgo de hipoglucemia, además también de una mayor demanda calórica justamente para la producción de la leche. Todo esto va a repercutir en un mayor riesgo de hipoglucemia. Por lo tanto, debemos estar de la mano de estas pacientes haciendo los ajustes en las dosis de insulina tan frecuente como sean necesarios.
generalmente se requiere una importante disminución de insulina. Ya para terminar, podemos concluir esta presentación comentando que se puede conseguir un embarazo exitoso tanto para la madre como para el bebé. Evidentemente es un reto, sin embargo lo podemos lograr, lo estamos logrando. Se requiere un manejo multidisciplinario. Los ajustes deben ser muy periódicos, idealmente cada 3 semanas o incluso si tenemos monitoreo continuo podemos hacerlo cada semana o cada 2 semanas. Lo importante es que alcancemos la normoglucemia. El monitoreo capilar o el monitoreo continuo son indispensables para el seguimiento. Una mujer con diabetes tipo 1 no puede alcanzar el éxito si no se realizan los suficientes controles de glucosa capilar al día que son necesarios para alcanzar las metas. El riesgo de diabetes tipo 1 en el recién nacido son muy bajos. Prácticamente esto es un mito. Existe el riesgo de que los hijos de mujeres con diabetes tipo 1 puedan tener diabetes tipo 1. Este riesgo es bajísimo, de 3 al 4% de los casos, y no va a ocurrir en una etapa tan temprana como la etapa neonatal. Podrían aparecer con el paso del tiempo y aún así en un porcentaje bajo. Lo ideal, por lo tanto, si queremos un embarazo exitoso, una madre sana y un recién nacido sin complicaciones, ni durante el parto, ni después del parto, ni en su vida adulta, lo ideal es que eduquemos a nuestras pacientes para que el embarazo sea planificado, que tenga el acompañamiento necesario y que alcancemos el mejor control glucémico en la medida de lo que sea posible. Aquí les comparto mi experiencia personal. Hace poco nació mi bebé y pues yo también vivo con diabetes tipo 1 hace más de 20 años, por lo tanto también estoy en una clase de un poquito de riesgo. Sin embargo, pudimos alcanzar un embarazo exitoso. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo, les dejo mi... Muchísimas gracias por la excelente exposición, doctora Josefa Palacio. Realmente no me queda más que comentar lo siguiente, o sea, el embarazo en una mujer diabética tipo 1 es un embarazo de alto, diría yo, de altísimo riesgo. El control en el día a día es fundamental. Debe existir una simbiosis entre el paciente y el equipo médico. Y lo que nos ayuda enormemente a quienes hemos tenido oportunidad de llevar adelante embarazos en diabéticas tipo 1 es justamente el apoyo y la motivación que tiene la madre en sacar adelante a su producto, a su hijo. Y esto solo lo puede hacer la madre y su corazón. En ese aspecto creo que los varones quedamos muy por debajo, pero realmente en estas semanas anteriores que hemos festejado incluso el Día de la Mujer y todo, es realmente de sacarnos del sombrero, porque realmente desde nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas, pues tienen adelante un proyecto, digamos, de encomiable al sacar adelante una vida, y más todavía cuando existen este tipo de problemas tan serios. Desgraciadamente, nuestro nivel sociocultural y económico nos impide muchas veces llevar al ideal, que es simplemente el hecho de monitorear, de hacerse un autocontrol 6 veces en el día. El costo de las tirillas y todo esto es realmente complicado. Por eso la educación es fundamental en la diabetes y en el control de las mujeres con diabetes tipo 1 y que se embarazan. Y ojalá en estos años cambien ya definitivamente la legislación a nivel de nuestro país y podamos tener un apoyo realmente directo, como tiene que ser, para todo este tipo de pacientes que tienen la diabetes. Muchísimas gracias, repito, a la doctora Josefa Palacio por su excelente presentación.